Hola queridos estudiantes del octavo grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con el lenguaje algebraico. Dentro del lenguaje algebraico estaremos viendo la traducción del lenguaje cotidiano al algebraico y la traducción del lenguaje algebraico al cotidiano. Los propósitos para nuestra clase de hoy son traducir expresiones de la vida cotidiana a expresiones algebraicas y traducir expresiones algebraicas al lenguaje cotidiano. Para ello tenemos la siguiente situación. ¿Recuerdan que en el grado de Male están juntando tapitas para colaborar con la organización Luchando Unidos contra el Cáncer? El viernes realizaron un conteo de la cantidad de tapitas recolectadas por el grado durante la semana. La maestra dice, el martes juntamos 2 kilogramos menos que el lunes. El miércoles, la mitad de lo que se juntó el lunes. El jueves, una cantidad igual a la del martes. El viernes, el doble de lo que se juntó el martes. Podríamos representar la cantidad de tapitas recolectada por día mediante expresiones algebraicas. Vamos a responder esta interrogante con nuestra clase del día de hoy. Comencemos. Traducción del lenguaje cotidiano al algebraico. Frases y expresiones del lenguaje cotidiano las podemos representar mediante expresiones algebraicas. Siempre que tengamos una cantidad desconocida, la representaremos mediante una variable, o sea, mediante una letra. Antes de desarrollar los ejercicios, tenemos que tener en cuenta las palabras claves siempre. Expresiones del lenguaje cotidiano y su significado algebraico. Hay algunos significados que tenemos que tener en cuenta en algunos momentos. Comencemos con el significado de la primera expresión. Aumentar, incrementar, significa que tenemos que sumar. Disminuir significa que tenemos que restar. Si hablamos de producto, estamos hablando de que tenemos que ver el resultado de una multiplicación. Cuando escuchamos cociente, razón, allí tenemos que tener en cuenta que es el resultado de realizar una división. Continuando con las expresiones, cuando hablamos de doble, de triple, hacemos referencia a multiplicar por 2 y a multiplicar por 3 respectivamente. Mitad de un número. Cuando hablamos de mitad, siempre tenemos que dividir entre 2. Tercera parte. Cuando hablamos de tercera, involucramos al 3, pero significa dividir entre 3. Cuarta parte, también tenemos ahí una división, pero ¿entre cuánto? Entre 4. Tenemos una división entre 4. Tenemos que dividir entre 4 partes. Cuadrado, cubo, también son expresiones que vamos a estar escuchando. Eso significa que el resultado de elevar un número tiene que ser al cuadrado. O sea, vamos a utilizar un exponente 2 y si tenemos elevado al cubo, vamos a utilizar un exponente 3. Pasemos con un ejemplo. La edad de Rolfi dentro de 5 años. Vamos a analizar esta expresión. Nosotros sabemos que la edad de Rolfi es la incógnita porque no conocemos esa edad. Se representa con una letra. En este caso, vamos a utilizar la letra X. Para conocer la edad de Rolfi dentro de 5 años,
debemos sumarle 5 a nuestra incógnita, que es la letra X. Entonces, la expresión sería X más 5, donde X representa nuestra incógnita, que es la edad de Rolfi. En nuestro ejemplo 2, la edad de Male hace 3 años, o sea que ya estamos en tiempo pasado hablando ahora. La edad de Male es la incógnita en este caso. Le llamamos I. Para conocer la edad de Male hace 3 años, tenemos que restar ¿cuánto? 3, porque nos dice hace 3 años. Y nuestra incógnita es I. Sería nuestra expresión I menos 3. Continuando con nuestros ejemplos, la mitad de la cantidad de tapitas que trajo Male. La cantidad de tapitas en este caso es nuestra incógnita. Representamos con una X, que es nuestra variable. Y para conocer la mitad, la incógnita X se divide entre 2. Siempre cuando nos habla de mitad, tenemos que dividir entre 2. Tenemos X sobre 2. Ahí implica división nuestra fracción. En este caso tenemos el cuadrado de un número disminuido en 7. Recuerdan que disminuido significaba ¿qué operación? Restar. El número es la incógnita. En este caso vamos a utilizar la I como nuestra incógnita. El cuadrado de un número es ese número elevado a la potencia 2. Entonces sería I al cuadrado. Y cuando me habla de disminuido en 7, significa que le tengo que restar 7. Tenemos finalmente entonces I al cuadrado menos 7. Ahora veremos la traducción del lenguaje algebraico al cotidiano. Expresiones del lenguaje algebraico podemos representar mediante el lenguaje cotidiano. La variable, en este caso la letra, representa un valor desconocido. Se deben considerar el significado algebraico de las operaciones para traducirlo a ese lenguaje cotidiano. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Traducimos esta expresión algebraica al lenguaje cotidiano. Tenemos 2i más 3. Considerando lo que vimos primeramente, tenemos que representar esta expresión en un lenguaje que nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad. Tenemos entonces el doble de un número, donde el número desconocido es la i. El signo más significa aumentado en 3, porque es 3 lo que se le está sumando a ese número. Tenemos otro ejemplo. En este caso, a más b elevado al cuadrado. Tenemos que analizar que lo que se realiza primero es la suma de estos números y luego se eleva al cuadrado. Entonces, la suma de dos números, puesto que a y b son números desconocidos, elevado al cuadrado. Sería nuestra expresión algebraica traducida ya al lenguaje cotidiano. El siguiente ejemplo, 3n menos 5. El 3 está multiplicando a nuestra incógnita, que en este caso es la variable n, el triple de un número disminuido en 5, porque el menos significa disminución, que tenemos que restar. X sobre 3. Dijimos que la fracción significaba división. Si la X es nuestro valor desconocido, es la tercera parte de un número. Evaluemos nuestro aprendizaje del día de hoy. Vamos a ver qué tanto aprendimos. Resolvemos la situación planteada. Si el papá de Rolfi tiene un sueldo mensual de I, vamos a representar entonces el sueldo por I.
y guaraníes. Expresamos algebraicamente lo acontecido con su sueldo. Su salario aumentó 300.000 guaraníes por horas extras. ¿Qué vamos a considerar como su salario? Como no conocemos, vamos a representar por la letra I. Entonces sería I. Aumentó. ¿Qué significaba aumentó? Que tenemos que sumarle. ¿Cuánto le sumamos? 300.000 guaraníes. De esa manera, entonces, representamos el salario del papá de Rolfi aumentado en 300.000. En el mes de mayo, su sueldo fue el doble por un proyecto llevado a cabo. En este caso, sabemos que su sueldo está representado por la letra I, pero dice que fue el doble. Cuando hablamos del doble, hacemos alusión al número 2. Entonces sería su representación 2I. Tenemos más situaciones. En el mes de julio se ausentó algunos días porque tenía que presentar su tesis en la facultad y se le descontó 250.000 guaraníes. ¿Cuánto es el sueldo del papá de Rolfi? Siempre vamos a considerar como I. Y si le descontamos, ¿qué operación estamos haciendo? Estamos restando. Por lo tanto, sería I menos el dato que tenemos, 250.000. De esa manera ya representamos la tercera situación. En este caso, escribimos la expresión algebraica que corresponde a cada frase. El triple de la edad de Ara ha aumentado en 4. Vamos a utilizar la letra X para representar nuestras incógnitas. Como no conocemos la edad de Ara, vamos a utilizar X. Pero me dice el triple. ¿Qué voy a escribir entonces? 3X. Pero me dice que tengo que aumentar en 4. ¿Qué hacemos? Le sumamos 4. Sería 3X más 4. Y de esa manera ya representamos esta expresión algebraica. Continuando con el ejercicio B, en este caso, la cuarta parte de la cantidad de tapitas que juntó Joseca. Cuando hablamos de parte, sabemos que tenemos que dividir y me dice cuarta parte. Sería entonces X sobre ¿cuánto? Sí, X sobre 4. Ya representamos entonces esta expresión algebraica. Ahora el cuadrado de la diferencia de dos números. ¿Qué tenemos que hacer primero en este caso? Tenemos que hacer primero la diferencia y ahí hay que utilizar paréntesis. Los números pueden ser X y el otro número que podemos utilizar es Y. X menos Y, puesto que tienen que ser diferentes. Pero dice el cuadrado. ¿Qué tenemos que ponerle como exponente? Un 2. De esa manera representamos esta expresión. Traducimos al lenguaje cotidiano las siguientes expresiones algebraicas, nos dice el ejercicio 3. N sobre 3 más 2. ¿Cómo podemos expresar esto? La tercera parte, puesto que vemos una división, aumentado en 2. Ahora tenemos 4x menos 5. 4 por x significa cuádruplo. El signo menos nos indica disminución. Por lo tanto, la expresión sería el cuádruplo de un número disminuido en 5. Tenemos en este caso d al cubo.
solamente una variable que está elevada al cubo. El cubo de un número sería entonces nuestra respuesta. 3a más 2b. Tenemos entonces dos números diferentes en este caso, representados respectivamente por la a y por la b. El triple y el doble tenemos en este caso. El triple de un número más el doble de otro número. En conclusión, hoy estuvimos trabajando con el lenguaje algebraico. Vamos a recordar nuestra situación inicial. Ya podemos dar respuesta. ¿Podríamos representar la cantidad de tapitas recolectadas por día mediante expresiones algebraicas? Sí podemos. Si le llamaremos X a la cantidad de tapitas recolectadas el lunes, tenemos que el martes juntamos 2 kilogramos menos que el lunes. Representamos entonces X menos 2. El miércoles, la mitad de lo que se juntó el lunes, X sobre 2. El jueves, el triple de lo que juntó el lunes. Como el lunes se juntó X cantidad de tapitas, tenemos 3X. El viernes, el doble de lo que se juntó el martes. Y el martes juntamos X menos 2. Tenemos entonces 2 por X menos 2. Aquí es importante utilizar paréntesis, puesto que tenemos que hacer primero la resta y luego la multiplicación. Hoy estuvimos trabajando con el lenguaje algebraico. Traducción del lenguaje algebraico al cotidiano y traducción del lenguaje cotidiano al algebraico. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.